Gracias, presidente. Sin duda, es una noche feliz para los peruanos, porque quienes alentaron la autocracia, la dictadura, los genocidios y la forma violenta de ejercer, hoy día asumen una posición responsable, madura, en defensa de la democracia. Y es que eso a nosotros de verdad nos alegra, porque tenemos credenciales de defensores de la democracia, credenciales de amantes de una cultura de paz, porque el Perú tiene que salir adelante en esa convivencia sólida. Y es legítimo, presidente, pueblo peruano, es legítimo que cada uno siente su posición y su sentir, porque es una posición política, es una posición ideológica, tal vez la que se resume en cada una de las expresiones. Nosotros queremos no convencer lo que es imposible convencer, porque ya hay una decisión de bancada, hay una decisión de partido, y lo respetamos, lo reconocemos como tal. Pero permítannos también a nosotros asumir el sueño de un Sudamérica unido, como fue el sueño de Simón Bolívar, como fue el sueño de muchos que nos han heredado esta democracia. Queremos un Perú miembro de todos estos países hermanos que asumen juntos el liderazgo de hacer que la cultura y la democracia sea parte fundamental de su estructura política. Por eso nosotros asumimos con responsabilidad una decisión de respaldar a un demócrata como el presidente Ollanta Humala, que sometido al escrutinio popular y electoral asumió por primera vez su derrota, sin alentar violencia, sin alentar aspavientos que podrían requebrajar esta incipiente democracia. Hoy, con esa responsabilidad madura, podemos decir que este es un presidente que, estoy seguro, representará a la nación de manera adecuada, con los fundamentos jurídicos y técnicos, alentando siempre la paz, y por otro lado reconociendo que Venezuela es un país hermano, que Venezuela y los venezolanos se merecen la paz, y ese momento ha llegado. Por eso que lo único que podemos decirle como encargo a nuestro presidente, perdón, presidente, me pide el uso de una interrupción, el congresista Roberto y la congresista Natalie Condori, presidente. Congresista, si fuera tan amable. Tiene la interrupción. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tenemos que considerar dos puntos que son importantísimos. Primero, que nuestro Congreso no puede estar supeditado a lo que acontezca en un país determinado. Venezuela es un país hermano, han tenido problemas y son problemas de los venezolanos, pero nosotros no podemos supeditarnos a lo que Venezuela haga, a lo que los venezolanos hagan. Esto es fundamental. Sabemos nosotros que el Congreso es soberano, nuestro Congreso es soberano, y lo que decidamos nosotros lo debemos decidir bajo las consideraciones nuestras, no de lo que pase en otro país. Y por último, tenemos que apoyar a nuestro presidente. El presidente de la República representa a todos los peruanos y tiene dos facultades. Por un lado es presidente y por otro lado también es representante de UNASUR. Esta interrupción, concluya por favor. Gracias. No podemos impedir que el señor presidente de la República vaya a Venezuela. Debe ir, tiene que ir, para representarnos a todos nosotros. Si 11 presidentes de América del Sur están asistiendo a este evento, es indudable que nuestro presidente tiene también que asistir. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Gutiérrez. Congresista Gutiérrez. La congresista Natalie Condori tiene la segunda interrupción. Gracias, presidente. Colegas, yo me pregunto qué hubiera pasado si los resultados se hubieran invertido en Venezuela. ¿Estaríamos generando todo este debate aquí? No permitamos, colegas, que la política exterior de nuestro país se ideologice. Eso no nos ayuda muchísimo. Estamos en todo un debate en este Parlamento que en ningún otro país se está repitiendo. Estamos tratando temas que le conciernen a un hermano país y tenemos que ser respetuosos de ellos y somos respetuosos de la democracia.
si abanderamos la democracia. Yo voy a terminar resaltando las palabras del expresidente Alejandro Toledo. La política exterior del país la conduce el jefe de Estado. Colegas, nuestro presidente de la República, que es el presidente de todos los peruanos, es presidente por tempore de la UNASUR, y es su deber. Esta interrupción concluya, por favor. Y es su deber, su obligación, velar por la salud democrática de América del Sur. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista. Concluya, congresista Gutiérrez. Solo para culminar, presidente, hagamos un acto de constricción, un acto de fe, exhortemos a todos a alentar un clima de paz, de convivencia sólida, para que Venezuela alcance los logros que se merece, sobre todo porque gracias a Venezuela y a su hijo predilecto Simón Bolívar, hoy día vivimos en democracia y compartimos juntos ideales distintos, pero con un solo sentir, que siempre sea el Perú. Gracias, presidente. Bien, congresista Verónica Mendoza. Gracias, presidente. Presidente, podemos tener serias discrepancias con el régimen venezolano, podemos tener serias preocupaciones legítimas, como las tengo yo, por ejemplo, en materia de política económica, porque vemos una economía excesivamente dependiente de la renta petrolera, porque vemos también un populismo que utiliza los programas sociales a veces con lógica de clientelaje, y un largo etcétera de problemas que podemos identificar en el proceso venezolano. Pero, presidente, tenemos que separar nuestras posiciones particulares, ideológicas y políticas de lo que tiene que ser la política de Estado en materia de relaciones exteriores. Presidente, puede no gustarnos el resultado electoral del domingo pasado, pero es la expresión del pueblo venezolano, y el pueblo venezolano, como cualquier otro, tiene derecho a su autodeterminación, y como Estado nos corresponde respetarlo. Eso no significa, presidente, que también, por otro lado, no condenemos la violencia y exijamos su cese. Eso no significa que rechacemos las expresiones de intolerancia que han venido ocurriendo en los últimos días en Venezuela de ambas partes. Eso no significa, presidente, que promovamos mecanismos de diálogo para que se resuelva la crisis política que sí existe hoy por hoy en Venezuela. Presidente, y estoy segurísima, de que el presidente Ollanta Humala, con quien también tengo discrepancias, así lo hará. Y así podremos contribuir como Estado no a agudizar las contradicciones y los conflictos en Venezuela, sino ayudar a encontrar un camino de diálogo que pueda restituir la paz social y la institucionalidad democrática, presidente. Por eso, quienes creemos firmemente en la democracia, avalaremos ese pronunciamiento. Gracias, presidente. Congresista Benítez. Gracias, señor presidente. No pensaba intervenir en este debate, señor, pero a raíz de la pregunta que hizo la congresista Luz Salgado respecto a que ¿dónde están los defensores de derechos humanos?, me veo obligado a hablar, señor presidente. Y me veo obligado a hablar, presidente, porque la exposición que dio ella en el transcurso del día se refiere a agresiones, violencia, probable fraude, mostraron fotos de jóvenes con heridas en los brazos, se habla de detenidos y de fallecidos. Y esa exposición de Luz Salgado que acaba de llegar, presidente, esa exposición me hizo acordar la marcha de los 4 suyos. Me hizo acordar el año 2000, cuando aquí en el Perú se incendiaba el Banco de la Nación, habían detenidos, heridos, muertos, capturados, y mientras los demócratas estábamos en las calles denunciando un fraude, la señora Luz Salgado estaba aquí presidiendo la sesión del Congreso para que a quien denunciábamos todos los peruanos asuma el cargo y pueda juramentar.
Esa es la diferencia que hay entre quienes defendemos los derechos humanos en las calles y entre quienes están aquí en el Congreso avalando fraudes y permitiendo la juramentación de dictadores que dirigieron la presidencia del Perú, señor presidente. Esa es una diferencia abismal que nadie la podrá borrar y nadie la podrá olvidar. El Perú también ha sufrido violencia, fraudes, detenidos, dictadura, persecución, atropellos. También se ha sufrido en el Perú. Así que la historia hay que recordarla completa, señor presidente. Y lo digo esto porque la señora Luz Salgado ha traído el debate aquí. Ella es la que ha planteado y ha hecho un llamado a los defensores de derechos humanos, y yo personalmente me considero un defensor de los derechos humanos. Y en nombre de quienes defienden la democracia y los derechos humanos, tenemos que hablar y no podemos estar callados. Rosa Mavila ha dado una brillante exposición, ha dado argumentos sólidos y consistentes, señor presidente. Y hay que recordar en el Perú que cuando Hugo Chávez, a quien tanto critican, a quien tanto dicen del chavismo, vino a nuestro país, ¿quién le dio asilo? Habrá que recordar qué gobierno, qué presidente le dio asilo y le permitió que crezca su carrera política. O en esa época Chávez era otro. ¿Quién agarró el velero Carisma y se fue a Venezuela, señor presidente? ¿Quién? ¿Quién se escapó del Perú en el velero Carisma a Venezuela a pedirle apoyo a quién? ¿A Chávez o a otro presidente? ¿A dónde se llevaron el dinero, señor presidente? ¿Y dónde estaba la señora Salgado? No decía nada. No. Tiempo para que concluya. Gracias, presidente. No criticaba, no comentaba, no decía absolutamente nada. Y en el año 95, señor presidente, si queremos recordar un poco más, cuando Pérez de Cuéllar, el secretario general de las Naciones Unidas, aspiró a la presidencia de la República y perdió, como decía el pueblo, también por un fraude. Nadie decía nada, señor presidente. Y esa presidencia, ¿quién la dirigía? ¿Quién estaba presidiendo el Congreso en el 95 cuando Fujimori, a quien le denunciaban de haber hecho un fraude, quiso juramentar? ¿Quién? ¿Chávez? Sí, Chávez, pero no Hugo, sino Marta Chávez, señor presidente. Esa es la diferencia que hay, señor presidente. Me piden 2 interrupciones, señor presidente, con todo gusto, si usted lo permite, se la doy. Uno a la señora Salgado y otro a la señora Chávez. Congresista Salgado, atienda la primera interrupción. Señor, tomo la interrupción y luego me va a dar la alusión, porque congresista Benítez no se acuerda que cuando nosotros fuimos cuestionados para evitar el conflicto social, se formó la mesa de diálogo de la OEA y participó, no sé si él porque no tenía partido y ahora tampoco lo va a tener, y está buscando simpatizar con la bancada del frente porque sabe que en solidaridad ya no va más. Entonces, su supuesta defensa de los derechos humanos no está el señor, porque cuando está coludido con unas revistas donde hay traficantes de tierra y en los juicios, ahí él sí no defiende los derechos humanos de gente que les han robado sus terrenos. No les gusta usar a ustedes esos argumentos, él los está utilizando. Y cuando es financiado por presidentes regionales que le pagan su campaña, tampoco no dice nada, ¿no? Entonces, a lo hecho, señor Benítez, usted tiene muchas cosas por qué responder, inclusive ha amenazado a fiscales y jueces. Congresista Salgado, a través de la presidencia, concluyó su intervención. Congresista Chávez, tiene la segunda interrupción. Presidente, gracias. No sé qué ha pretendido decir el congresista Benítez de que yo presidía. Yo no sabía que tenía ese rasgo un poco misógino de adolerse de que una mujer haya sido presidenta del Congreso de la República. Me cupo el honor de ser la más votada en esa elección, libre con todos los observadores del mundo. ¿Dónde estaba el señor Benítez en ese momento, auspiciando el gran fraude de la señora La Rosa, por el cual yo sí soy defensor de los derechos humanos y debería denunciarlo, porque a mí me pretendieron involucrar en ese tema y en el tema del tráfico de armas, y el señor Benítez sabe que puedo denunciarlo por un acta en la cual reabrieron un acta de una declaración de los Aybar Cancho, donde el señor Benítez era el abogado, señor presidente. Así que qué defensa de los derechos humanos, ha violado más bien los derechos humanos en concreto de quien habla, pero no tengo tiempo ni dinero para estar presentando demandas. Pero yo quiero decir, si les interesara los derechos
Concluya, señora. El señor Humala no solamente tendría que explicar los casos de Madre Mía, sino quedarse aquí, porque mañana va a ser la primera reunión que va a tener el Poder Ejecutivo con los representantes de los partidos políticos para la seguridad ciudadana, y sin embargo el señor se va corriendo a Venezuela. No le importa un comino la seguridad ciudadana de los peruanos. Eso es lo que debe preocuparles a los supuestos defensores de derechos humanos. Gracias, presidente. Mira, yo creo que hay que tratar con respeto a la figura del presidente de la República. Le pido a los parlamentarios que mantengamos ese debate alturado. Congresista Benítez. Gracias, presidente. Yo creo que lo que han dicho las dos colegas que me han antecedido en el uso de la palabra en este momento demuestra la radiografía de lo difícil que resulta defender los derechos humanos, de lo complicado que es esa tarea de enfrentarse a la dictadura, de ir a la justicia militar a enfrentarse a esos jueces castrenses que atropellaban los derechos humanos de los peruanos, que metían presos inocentes, que condenaban sin pruebas, señor presidente, y que vivíamos etapas duras y difíciles en las que había que pelear en las calles y en los tribunales de justicia. Qué fácil era estar sentado acá con una mayoría parlamentaria abrumadora, entre comillas, y recibiendo hasta doble sueldo de parte de fondos que buscaban en el SIN. Así es fácil gobernar el Perú. Hoy día, señor, el viaje de un presidente de la República se discute, se debate y al final se vota. En otras épocas, señor presidente, a los presidentes le daban permiso 3 o 4 meses para que se vayan donde quieran y no le preguntaban siquiera. Tiempo para que concluya, congresista. No le preguntaban absolutamente nada y otros presidentes no daban cuenta. Le modificaron la ley, señor presidente, y le decían: vaya, señor, 4 meses donde quiera, pasea, se haga y no dé cuenta al Congreso. Señor, y ahora sí, diga dónde va, para qué va a hacer, en qué hotel va a estar, qué va a comer, qué va a desayunar, qué va a almorzar, qué va a comer. Eso le piden. Señor presidente, yo creo que la investidura del jefe de Estado hay que respetarla. Yo hasta hace 48 horas decía que había que tener cuidado con el viaje del presidente. Yo decía, señor presidente, y no retiro lo que he dicho, que el viaje del presidente de la República de repente debía evaluarlo y pensar que vaya a otra comisión. Pero ahora que veo que hay tanto odio, que hay tanta cólera, que hay tanta mezquindad, creo que el presidente de la República sí debe viajar, señor presidente, porque el Congreso lo que le da es una autorización y él decidirá si va o no. Es su atribución, señor presidente. Bien, concluya finalmente. Estamos en democracia, señor presidente. Mi bancada ha decidido votar en contra, hay un acuerdo mayoritario. Yo, señor presidente, sé que a veces uno puede discrepar por temas de conciencia, que son los únicos casos en que facultan a un parlamentario a tomar una posición distinta. Yo no estoy en partidos que se cambian de nombre permanentemente y que se llamaban Nueva Mayoría, Cambio 90, Vamos Vecinos, Fuerza Popular, no sé, tantos nombres que ya nos olvidamos, señor presidente. No sabemos qué nombre tendrán mañana. Lo único que sí podemos saber, señor presidente, es que la democracia se defiende y los derechos humanos se respetan, señor presidente. Muchas gracias. Bien, por alusión, a pedir uso de la palabra la congresista Salgado. Tiene la palabra por alusión, congresista Salgado. Sí, presidente, ya se han ganado, su curul se la ha ganado con honores, ¿ah? Porque congresista Benítez ya se siente mal en el partido en el que está después de haber pasado por 4 partidos. Nosotros hemos cambiado de nombre, pero seguimos un mismo principio. Él se cambia de partidos y cambia de ideología a gusto del cliente, señor, pero eso está bien. Yo solamente quiero decirle que tengo la satisfacción, democráticamente, y aunque muchos se oponían, de que yo estaba allí en esa mesa, señor, cuando estábamos viendo los conflictos de nuestro país, y tuve que imponer la banda después de haber dado 12 más de decretos que sirvieron para evitar derramamiento de sangre. Eso no lo valoran, no importa, me queda en mi conciencia y en mi satisfacción y en mis electores, que por eso me han vuelto a traer a este Congreso.
Hay otro, señor, que no tiene la conciencia tan limpia, que no han huido del Poder Judicial, del Ministerio Público, no se han sometido porque no tenían realmente muchos argumentos para demostrar. Concluya, tenga alusión, concluya por favor. Sí, me pide una interrupción la congresista Chávez en la alusión. En alusión no hay interrupción, congresista Salgado. Sí, señor, sí hay, usted la ha dado antes. No se vuelva intolerante, señor. No, concluya y le voy a dar la palabra. Bueno, está bien, señor, concluyo, solamente para decirle de que las frases que vienen de una persona que tuvo la desfachatez de acusarme por una declaración en radioprogramas del Perú y que luego los jueces la tiraron al suelo, ya no me hieren, señor, porque él dijo que yo había traicionado a la patria y me quiso entablar un juicio por traición a la patria. Los jueces y los fiscales lo tiraron al suelo, señor, porque sabían de quién venía. Muchas gracias. Por alusión, la congresista Chávez, que hacía lo de por el congresista Benítez. Yo creo que ya estamos presenciando la construcción de un puente que alguien va a caminar para que lo lleve a otra bancada. Pero se quieren dar por defensores de los derechos humanos. Yo diría, ¿por qué no la trae a su ángel de la guarda, la señora La Rosa, para que sea protegida por este gobierno? No que la trajeron en el gobierno del señor Toledo, le dieron $120.000, su beso en la frente, y la encontraron después la población caminando, gracias a Dios. Gracias a esos defensores falsos de derechos humanos han habido militares y sus familias desgraciadas durante más de 10 años. Esos militares han obtenido que se les recupere y se les reconozca su inocencia. ¿Dónde están esos defensores de derechos humanos? Yo diría más bien las viejitas a las que les han quitado sus terrenos por esa organización pseudocriminal, donde hay inclusive grabaciones donde están aceitando a los jueces y nunca les pasó nada. Esos son los derechos humanos que debería representar el señor Benítez. No falsamente venir acá a querernos apantallar con derechos humanos. Muy bien. Congresista Víctor Andrés García Belonte. Presidente, me pide Carlos Tubino una interrupción si usted cree conveniente. Congresista Tubino, tiene la interrupción. Sí, muchas gracias, Víctor Andrés. La verdad que hablar acá de derechos humanos me trae a la memoria la persecución de todas esas organizaciones, entre comillas, de derechos humanos a nuestras Fuerzas Armadas. Esa persecución implacable a quienes derrotaron a Sendero Luminoso y a Tupac Amaru, y al final hoy callan frente a lo que vemos que sucede en el pueblo venezolano. Hoy silencio. Esas mismas organizaciones, y eso es lo que nos duele, a lo que alguna vez vestimos uniforme, que pusimos el pecho, y que al final hoy vemos a estos defensores de derechos humanos que callan y avalan que el presidente de la República nos represente hoy en Venezuela o mañana en Venezuela, cuando no debería estar ahí avalando ese proceso. Bien, congresista García Belaunde. Presidente, Verónica Mendoza quiere la última interrupción. Congresista Mendoza. Gracias, congresista, gracias, presidente. Presidente, se está pretendiendo hacer un paralelo entre lo que ha pasado en Venezuela hace unos días y lo que pasó en el 2000. Presidente, yo creo que hay una gran diferencia, porque sobre el proceso electoral venezolano podemos tener algunas dudas, pero sobre el fraude electoral del 2000, de la reelección, tenemos pruebas concretas. Tenemos pruebas de que el asesor presidencial, brazo derecho del señor Fujimori, se reunió en el CIN con personal del Jurado Nacional de Elecciones. Permítanme, señoras. Orden, señora. Señora Chávez, guarden las composturas porque estamos llevando este debate alturamente. Señora Chávez, a ver si se tranquilizan. Vamos a esperar que recuperen la tranquilidad y la compostura para poder continuar este debate. Invoco, señores, a la compostura. Si se han sentido aludidos,
Señora Chávez, se va a proceder conforme a su pedido, pero tranquilícense porque esta no es la forma de llevar a cabo este debate que se está llevando de la manera alturada. Congresista Mendoza. Congresista Chávez, precisa cuál es el tema que quiere que se retire. Difamación y una mentira que esta señora diga que en el año 2000 hubo fraude, que presente las pruebas, que diga que tiene las pruebas. Perfecto. Que les ¿Cuál es? Que les presente. Congresista Mendoza, vamos a continuando este debate con altura como ha sido hasta ahora. Les pido que se sienten y se tranquilicen. Congresista Mendoza, le ha pedido la congresista Chávez que retire los términos que usted ha escuchado, que indicaba. Tiene el uso de la palabra. Presidente, no estoy emitiendo ninguna opinión particular ni calificando a nadie. Le ha pedido, congresista, el retiro. Me estoy remitiendo a hechos históricos. Si es que hay alguna palabra, si es que hay alguna palabra que pudiera haber ofendido, la retiro, presidente. Concluido el incidente, continúe, congresista. Solamente quiero recordar, presidente, que el señor Montesinos, con quien entiendo felizmente el fujimorismo ya ha deslindado, el señor Montesinos está preso por esas razones. Y hay pruebas de que compró a personal del Jurado Nacional de Elecciones, de que compró a magistrados del Tribunal Constitucional, que se reunió con personal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para amañar la elección del 2000, presidente. Muchas gracias. Congresista García Belaúnde, inicie su intervención. Señor presidente, yo creo que hay que poner paños fríos al debate. Ante todo, quisiera levantar un poco algunas expresiones de Daniela Bogatá sobre Enrique Bernales, que no era abogado y por lo tanto no tenía autoridad intelectual para escribir temas de derecho constitucional. Sí, bueno, pero los constitucionalistas se forman también de manera autodidáctica, no tienen por qué ir a la universidad. Y Enrique Bernales tiene escribiendo derecho constitucional más de 40 años y sabe mucho más que muchos abogados que tenemos títulos. Y otro gran constitucionalista y historiador de la política peruana no era ni siquiera universitario, estoy hablando de Pedro Planas, ya fallecido, y escribió 40 libros sobre el tema. Y sin embargo ahí están los libros y la gente los cita para sus intervenciones. Así que yo creo que hay que poner las cosas en su nivel, presidente. Lo cierto es que aquí se ha dicho que tenemos que aprobar o no el viaje de Fujimori, porque finalmente el Congreso es el de Fujimori. Presidente, no voy a retirar la palabra. Señores congresistas. Presidente, voy a retirar la palabra. Señores congresistas. Voy a retirar la palabra, presidente. Voy a retirar la palabra. Muy bien, continúe. Pero aquí se ha dicho, presidente, aquí se ha dicho por parte de los fujimoristas que no hay que aprobar el viaje porque finalmente el Congreso puede tomar este tipo de decisiones. Pero curiosamente, presidente, en la obra de la estructura del Estado de Castillo Freire se dice que no son frecuentes los casos los cuales, yo diría que ninguno, el Congreso niegue el permiso del presidente de la República la posibilidad de salir del país, dice Castillo Freire. Y esto es natural, en la medida que el presidente es el encargado de dirigir la política exterior del Perú, y en tal virtud debe ser él quien decida cuándo y dónde ir, evidentemente autorizado por el Congreso. O sea, el Congreso lo que hace es autorizar. ¿Por qué? Porque hay un hecho histórico terrible. En la Guerra del Pacífico, en plena guerra, el presidente del Perú, general del Ejército del Perú, desertó del mando supremo el 18 de diciembre de 1879. Desertó del mando supremo. Por eso es que a partir de ahí se coloca en la Constitución esta cláusula para no solamente prohibir, es decir, que no viajen sin permiso, es decir, con una cláusula que diga que se crea la vacancia presidencial si es que no recogen el permiso autorizado del Congreso de la República. Es decir, el Congreso tiene que autorizar el viaje presidencial. Tiempo para que concluya, congresista.
Presidente, y esto es una vieja práctica, ese es el antecedente, para que no se fugue el presidente, para que no se vaya por 30 días, como se fue Chávez a Cuba a 60 o 90 días, para eso, para saber a dónde va y cuándo va a regresar, no para que pueda tomar decisiones sobre lo que va a hacer, porque finalmente el presidente será el único responsable de lo que haga. A mí me parece riesgoso, lo he dicho, presidente, y eso discrepo inclusive con mis colegas de bancada, que el presidente de la República se vaya sin que haya una promesa del gobierno venezolano de no perseguir a los opositores, que los están persiguiendo, de no perseguir a los opositores, de no perseguir a la prensa, de poder cercionar o poder fraccionar o poder dividir o poder acosar a la libertad de prensa, que está también preocupadísima en Venezuela. Ese es el problema de fondo. Las elecciones han sido irregulares. En España, presidente, está yendo el presidente del Congreso a Venezuela. ¿Usted podría ir? La señora Marisol Espinosa también. Concluido, congresista. Finalice. La señora Marisol Espinosa podría representar perfectamente al presidente de la República, tiene atribuciones extraordinarias y buen trato y buen criterio. Es decir, ¿por qué arriesgarla con el presidente? ¿Por qué arriesgarla? Me parece que es un tema que tiene que ser debatido. Pero finalmente, presidente, aquí hay cifras extraordinarias. Chávez ganó el 2006 con 26% de diferencia. Chávez ganó el 2012 con 11% de diferencia. Y Maduro ha ganado con 1.5 de diferencia. Es decir, el chavismo se ha venido derrumbando poco a poco. Y por eso es que las elecciones han sido tan disparejas. Y esto es, solamente ese hecho llama la atención. Presidente, queremos mantener el mejor nivel de relaciones con un país hermano, históricamente hermano del Perú. Quizás la presencia no sea necesaria, pero en todo caso, si va UNASUR, si va el presidente de Chile, si van nuestros vecinos, si van todos, evidentemente él tendrá que tomar una decisión. Pero si el viaje... Concluyo, congresista. Yo le di la excepción a la excepción. Ya concluya finalmente. Presidente, si el viaje se vuelve riesgoso, el canciller tendrá que responder. Aquí lo traeremos al canciller para interpelarlo. El canciller tendrá que responder, presidente, porque el canciller, en el fondo, es el que prepara los viajes, prepara la agenda y recomienda la decisión al presidente de la República. Gracias. Bien, congresista Molina. Finalmente el congresista Molina. Muchas gracias, señor presidente. Si bien es cierto, señor presidente, el Consejo Nacional de Elecciones de la hermana República de Venezuela ha determinado el triunfo de Maduro, creo que este tema, al margen de la legalidad o ilegalidad, regular o irregular de elección, no nos compete. Creo que este foro parlamentario es para decidir exclusivamente el viaje de un presidente constitucional, del comandante y presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha decidido viajar y participar en este evento tan importante de transmisión de mando. Y a nosotros, de verdad que nos extraña aquellos que en el régimen pasado han pisoteado la Constitución. Por lo tanto, señor presidente, creo que es importante el viaje y la participación del presidente Ollanta Humala en esta transmisión de mando. Por lo tanto, finalmente creo que mis colegas ya creo que quieren el voto. Y pido el voto, señor presidente. Congresista Solórzano ha pedido la palabra, luego el congresista Espadora, donde finalizamos. Gracias, presidente. Solamente para aclarar, antes de ir a la votación, proponemos una modificación en el último párrafo de la resolución legislativa referente a la vigencia. En lugar de entrar en vigencia el día siguiente de su publicación, presidente, se propone el siguiente texto: la presente resolución legislativa entra en vigencia el día de su publicación. Gracias, presidente. Bien, con esa corrección se podrá la votación. El congresista Espadaro ha pedido el uso de la palabra, finalmente. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Marta Chávez, si usted lo permite, presidente. Congresista
Tiene la interrupción. No terminaremos ni terminamos de sorprendernos. La señora Ana María Solórzano es abogada por su intermedio, señor presidente, y no quiero preguntarle de qué universidad, por favor, porque lo que acaba de proponer no solamente es un legicidio, señor presidente, sino es una pachotada, perdón con la palabra, porque no es posible que una norma entre en vigencia el mismo día de su publicación, menos una norma con rango de ley como es una resolución legislativa. Sería contradictorio con todos los antecedentes, señor presidente, que tenemos. Y quiero además hacer una atingencia muy amical al congresista García Belaúnde. No es que el permiso de los presidentes se estableció por los sucesos del año 1879. Ya la Constitución de 1860 en su artículo 95 establecía, como otras constituciones, presidente, el permiso del presidente de la República otorgado por el Congreso de la República. Por lo tanto, el hecho de que un presidente sea el responsable de la política exterior... Concluye, señora, la interrupción. No impide que el Congreso de la República, como lo prevé la propia Constitución, haga en este ejercicio de pesos y contrapesos la facultad de conceder o no conceder. Debo decir además, presidente, que de acuerdo al artículo 120 de la Constitución, los actos de un presidente de la República son nulos si no tienen el respaldo, el refrendo de un ministro, de un ministro. Por lo tanto, el presidente de la República, con toda la representatividad que tiene, la Constitución ha querido que tenga poderes muy limitados, y el Congreso de la República hace ejercicio de sus potestades cuando decide si da o no un permiso de viaje al presidente en ejercicio, que en este caso, señor presidente, por los antecedentes es absolutamente negativo. Gracias, congresista Espadaro. Congresista Espadaro. Presidente, me ha pedido una segunda interrupción, si usted lo permite, al congresista Juan Carlos Eguren, por favor. Congresista Eguren, última interrupción. Gracias, presidente. Presidente, para referirme al pedido de modificar el texto señalado por la colega congresista Ana María Solórzano. Artículo 109. La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria a la misma ley que postergue su vigencia o en todo o en parte. O sea, o entra por norma al día siguiente de la publicación, o por excepción se posterga, una vacatio legis. No puede adelantarse la vigencia, y lo mismo se repite, señor presidente, en el reglamento del Congreso, artículo 80. La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición distinta de la misma ley que establezca un mayor periodo de vacatio legis. Mayor, la excepción es para ampliar, no es para reducir. Sin embargo, señor presidente, y pese a estar en contra... Concluye, congresista. Las alternativas que se han utilizado en otras ocasiones son separatas especiales que se publican el mismo día. A ver, por excepción, congresista Abugataz. Sí, simplemente, señor presidente, le agradezco, congresista Espadaro, por la gentileza. Caballero. No, yo creo que este es un tema que se tiene que superar, como lo ha planteado el congresista Eguren, con la publicación de una separata el día de hoy, y superamos el problema. Para que entre en vigencia, de acuerdo a lo que establece la Constitución, al día siguiente de su publicación, se publica el día de hoy y problema resuelto. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Espadaro, finalice. Gracias, presidente. Presidente, me parece que hay algunos colegas que quieren convertir solamente el Congreso en mesa de partes. Yo quiero recordar un libro muy importante que además asesor de la mesa directiva, el señor César Delgado Guembes, que dice sobre los viajes del presidente de la República. En todo caso se lo recomiendo para que lo puedan conseguir de la biblioteca. ¿Qué señala, presidente, en la página 191? Dice: el Congreso no está obligado simplemente a aprobarla. El Congreso debe deliberar si la da o no la da, si la da como la pide el presidente, si la limita o si la rechaza. Es absolutamente derecho del Congreso el hacerlo, presidente. Es importante que tengamos en cuenta estas normas y además en los procesos parlamentarios, presidente, porque el día de hoy tenemos que deliberar y que por supuesto está en todo nuestro derecho del Congreso de aprobar o desaprobar
el viaje del presidente Humala. Esperamos, presidente, que seguramente por los votos de la mayoría seguramente va a aprobar. Esperamos que luego el pueblo peruano, y se lo decimos en buena onda, no le pase la factura luego a la mayoría. Gracias, presidente. Por alusión a pedir al congresista García Belón. Presidente, la colega Marta Chávez ha dicho que el origen del permiso presidencial y de la vacancia está en la Constitución de 1860. También estuvo en la Constitución del año 67 y también estuvo en la Constitución del año 1828, porque el origen es el juicio de residencia que establecía para los virreyes del Perú, que tenían que hacer 6 meses después de gobernar, quedarse en la quinta de la Magdalena, lo que hoy es el Museo Bolivariano, donde pasaban 6 meses hasta que le hacían su auditoría de su gestión y luego les permitían irse. Ese es el origen. Lo que pasa que con la deserción de Prado en la Guerra del Pacífico se perfecciona el artículo y se crea algo que es fundamental: la vacancia presidencial si viajas sin autorización. A eso yo me refiero, presidente. Bien, congresista Díaz Dios. Gracias, presidente. Ya estaba preocupado de que algunas prácticas antidemocráticas estén llegando. No se puede dar terminado el debate hasta que ningún congresista haga uso del pedido de la palabra. Señor presidente, yo estoy sumamente preocupado de esta estrategia que al parecer se está dando de apurar el debate, apurando la publicación de esta separata. ¿Cuánto va a costar esta separata a todos los peruanos? ¿Cuántas publicaciones? ¿Cuántos ejemplares? ¿Va a estar en todo el país? Porque la idea, presidente, es que se publique en el peruano, que se entere todo el país, que se entere todos los peruanos. ¿O van a hacer unas 20 separatas repartidas entre 4 funcionarios del Palacio de Gobierno? Yo quiero, presidente, que se aclare cuál es el plan, en todo caso, que están siguiendo para insistir, en todo caso, con este viaje, desde nuestro punto de vista, a todas luces, a estas alturas del debate, a todas luces inconstitucional e ilegal. Me pide una interrupción la congresista Marta Chávez. Congresista Chávez. Presidente, gracias, congresista Díaz. Sí, en realidad resultaría vergonzoso, junto a lo que se denunció temprano de que el canal nacional no estaba difundiendo este debate. Espero que sí lo haya hecho, haya retomado este trámite, porque es de suma importancia el debate que estamos haciendo y cada cual tiene que asumir las responsabilidades, señor presidente, y la gente tiene que saber que aquí en el Perú se festinan una serie de trámites, se propone una serie de medidas de carácter de favoritismo a quien está en el poder. ¿Qué es eso de hacer una publicación especial? ¿Van a hacer una chanchita los señores del oficialismo, sean los del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, para que eso que le cueste al Estado una publicación especial solo por justificar el anhelo del señor Humala de viajar a Venezuela, cuando puede ser representado el Perú por la vicepresidenta, por el canciller y tantos? Bien. Mira, quiero señalarlos antes que concluya el congresista. Tengo antecedentes acá en mi poder, cuando presidía el congresista César Sumaeta, cuando presidía el congresista Mercedes Cabanillas, en nuestra presidencia, con la firma de Juan Carlos Segura como vicepresidente, de la vigencia en el día de su publicación de la resolución de legislativa. Entonces, congresista Díaz Dios, concluya. Con todo respeto, presidente, eso de ninguna manera legitima una barbaridad jurídica. Yo creo que las normas son bastante claras cuando dicen, y ya han sido leídas, que las normas legales entran en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo que por excepción se postergue a un plazo mucho mayor. Pero ese no es el caso en ninguno de los precedentes que usted le ha alcanzado el oficial mayor. Lamentable, pero acá, insisto, presidente, estamos a un tema adicional. ¿Cuánto va a costar a todos los peruanos que este gobierno pague la deuda que tiene con el chavismo? ¿Cuánto va a costar esta separata, presidente? ¿Cuántos ejemplares van a salir? ¿A cuántas regiones van a ser repartidas? Congresista Díaz Dios.
mantenga la altura del debate. Le pide el congresista Gutiérrez. Señor presidente, muy cordialmente y con todo el respeto que se merece el congresista, que retire la palabra, porque el gobierno no tiene ninguna deuda ni con el gobierno venezolano ni con nadie. Así que por favor, que retire la palabra muy amablemente, presidente, porque hay que respetar la investidura de la presidencia. Congresista Díaz Dios, le pide el congresista Gutiérrez que retire la palabra que la considera ofensiva. Señor presidente, esa es mi impresión y la impresión que están dando. Congresista Díaz Dios, ¿va a retirar? Pregúntale, le pide que retire para mantener la altura del debate. Yo creo que nos hemos conducido con absoluto respeto en este largo debate. Vamos a retirar al presidente la palabra. Muy bien, supera el incidente, congresista Díaz, continúa. No, presidente, continúo entonces en el uso de la palabra. Al congresista García Belaúnde, que hizo uso de la palabra hace unos segundos, él decía: si es que resulta que el presidente Humala en Venezuela no dice o no hace lo que acá nos está señalando, será responsabilidad del canciller y tendremos que traerlo. Recuerdo que ya estuvo el canciller con nosotros y él dijo que se iba porque tenía cosas que hacer. Nos hizo perder el tiempo, presidente. Casi 2 horas de discusión, nos dijo mentiras, porque lo que nos señaló, y lo reitero, fue que el presidente de la República quería ir a ayudar a resolver un conflicto social. Hasta ahorita Cajamarca está esperándolo y no va, y se va a Venezuela a resolver un conflicto social mucho mayor. No le creo, presidente, pero ahí no termina la cosa. Nos dijo también que solamente iría si es que UNASUR, y ojalá, me imagino que estas horas debe estar terminando, acordaría exigir o recomendar, de acuerdo al verbo que mejor les parezca, que se realice la auditoría del conteo de votos. ¿Se ha dado eso, presidente? ¿Usted estuvo presente? ¿Ha terminado UNASUR con ese acuerdo? ¿Esa es la agenda que está llevando el presidente para Venezuela? ¿Acaso ese es el artículo, aunque sea un párrafo, que diga eso de la resolución? Me pide una segunda interrupción la congresista Luz Salgado. Congresista Salgado. Es la segunda interrupción, no se preocupen. No, solamente quería decirle que congresista Víctor Andrés Belaúnde ha hablado pero no ha fijado una posición. Y yo le quería hacer recordar que ojalá que no se repita lo del 63. Un viejo axiopopulista me dice que corrieron todos a darle el saludo después del golpe de Lindley. Todo Acción Popular con Belaúnde a la cabeza. Que no se repita eso, señor. Gracias. Concluya, congresista. Presidente, está pidiéndome una tercera interrupción al congresista García Belaúnde. Usted sabe que hay 2. Concluya, por favor. Bien, presidente, entonces vamos a concluir reiterando, presidente, si pido un poco de silencio para poder continuar, por favor. Presidente, si me permite un poco de silencio para poder culminar, por favor. Mi tiempo, por favor. Gracias, concluye, presidente. Señor. Y por cierto, ya será motivo de, y lo planteo públicamente, ya he pedido una tercera interrupción, me dice que no la puedo dar, seguramente por alusión se la van a dar congresista García Belaúnde. Por cierto, presidente, y lo digo públicamente, el señor canciller tendrá que respondernos por qué nos mintió, en este caso esta reunión de portavoces, públicamente. Lamento, presidente, que está llegando al final el debate y evidentemente están apurados, seguramente ya tienen el suplemento listo para mandar a la imprenta, si es que no la estarán imprimiendo ya. Sí, me dicen por ahí algunos congresistas, increíble. Presidente, lo curioso es que acaba o está terminando el debate y los congresistas de Perú Posible, representantes del garante, no dijeron absolutamente nada. Muchas gracias, presidente. Bien, por alusión el congresista Mesías Guevara. Señor presidente, luego se quejan cuando le contestamos, luego lloran cuando le contestamos. Yo he estado en silencio escuchando este debate. Incluso, señor presidente, nosotros habíamos decidido en la mañana abstenernos, pero cuando escucho aquí a los antidemócratas dándose demócratas, señor presidente, lamentablemente no puede ser así, señor, y no cambiamos de opinión. No somos cobardes, no somos aquellos delincuentes que están presos. Acción Popular siempre está presente en el colectivo peruano. Por lo tanto, señor presidente, una vez más le decimos a aquellos que quieran ahora en esta noche darnos una clase de democracia, que primero lean la historia y que sepan
lo que realmente significa la democracia. Acción Popular tiene principios nacionalistas, democráticos y revolucionarios, al igual que Fernando Belaúnde Terry, y no vamos a permitir que aquellos señores vengan a insultar el nombre de Fernando Belaúnde Terry, señor. Bien, congresista Ana María Solórzano. Congresista Solórzano. Gracias, presidente. Le doy la interrupción al congresista García Belaúnde. Congresista, tiene la interrupción. Presidente, ya Mesías Guevara ha contestado la parte política. Yo quiero contestar la parte histórica a la colega Luz Salgado. Belaúnde no fue nunca a Palacio a saludar a nadie, y menos a Lindley. Lindley no era el que dio el golpe de Estado, era Ricardo Pérez Godoy, acompañado de Juan Torres Matos y de Pedro Vargas Prada, general de la FAP, Torres Mato, vicealmirante, y Ricardo Pérez Godoy del Ejército. Esa era la Junta. Por lo tanto, no podía ir Belaúnde a saludar a un fantasma, presidente. Finalmente, congresista Solórzano. Gracias, presidente. A pesar que hemos visto, tal como usted ha dado lectura, que efectivamente hay antecedentes, presidente, yo, de acuerdo al artículo 109, presidente, le pedimos que se vaya a la votación tal como ha sido presentada la propuesta. Perfecto. Se va a votar en los términos originales de la propuesta de resolución legislativa. Marcar asistencia para proceder a votar. En estos momentos, y tal como lo ha señalado el presidente del Congreso, Víctor Isla, se va a proceder al registro de asistencia con la finalidad de votar la resolución legislativa que autoriza el viaje del presidente Ollanta Humala del 19 al 20 de abril a la ciudad de Caracas, Venezuela. Estamos en votación, es el texto presentado sobre... A ver, se va a dar lectura al texto que se va a votar. Resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República a salir del territorio nacional entre los días 19 y 20 de abril de 2013. El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9 y 113, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, en el artículo 76, inciso J del Reglamento del Congreso de la República y en la Ley 28.344, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor Presidente Constitucional de la República y en consecuencia autorizarlo para salir del territorio nacional entre los días 19 y 20 de abril del presente año, con el objeto de asistir a la ceremonia de juramentación del presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que se llevará a cabo en la ciudad de Caracas, Venezuela. La presente resolución legislativa entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Bien, se va a cerrar asistencia, marcar asistencia para proceder a votar, señores colegas congresistas. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. En estos momentos se ha cerrado la asistencia y se va a ver cuántos congresistas se encuentran en el hemiciclo con la finalidad de votar la resolución legislativa que autoriza a salir del territorio nacional al presidente Ollanta Humala del 19 al 20 de abril a la ciudad de Caracas, Venezuela, para participar de la ceremonia de juramentación del presidente electo de ese país, Nicolás Maduro. Votada. Asistencia cerrada, señores. Ha registrado su asistencia 92 señores congresistas al voto. Con la asistencia de 92 parlamentarios, en estos momentos se va a proceder a la votación en el tablero electrónico de la resolución legislativa que autoriza al presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, a salir del territorio nacional del 19 al 20 de abril con la finalidad de participar en la ceremonia de juramentación del presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro.
Debemos señalar que durante el debate los legisladores de la oposición y del oficialismo han presentado diversos argumentos sobre este pedido, donde la mayoría de los legisladores de la oposición se han mostrado en contra de que el presidente viaje a Venezuela. Votación se va. Han votado a favor 53 señores congresistas, 36 en contra y 2 abstenciones. Más. Nadie más. El proyecto de resolución legislativa ha sido aprobado de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso de la República. La resolución legislativa aprobada no requiere doble votación. Señores congresistas, invocamos al orden. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Los que estén a favor, sírvense levantar la mano. Con 53 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, se aprobó la resolución legislativa que autoriza el viaje del presidente Ollanta Humala Tasso hacia la ciudad de Caracas, Venezuela, para participar de la ceremonia de juramentación del presidente Nicolás Maduro. Con la misma asistencia. Lee primero, por favor. Se va a leer, congresista Chávez. Lima, 18 de abril de 2013, 22:06. Señor congresista Víctor Isla Rojas, presidente del Congreso de la República, presente al amparo del artículo 58 del reglamento del Congreso de la República, solicito reconsideración a la votación recaída en el proyecto de ley 2138. Atentamente, Marta Chávez Cosío. Bien, con la misma asistencia al voto la reconsideración planteada por la congresista Chávez. En estos momentos la representación nacional va a votar la reconsideración que ha presentado la congresista Marta Chávez a la votación de la resolución legislativa que autoriza el viaje del presidente Ollanta Humala a la ciudad de Caracas, Venezuela, los días 19 y 20 de abril para participar en la ceremonia de juramentación del presidente electo de dicha nación, Nicolás Maduro. En estos momentos, en el tablero electrónico, los parlamentarios están procediendo a votar la reconsideración que presentó la congresista Marta Chávez. Se va a cerrar votación.